Este gráfico es un gráfico verdaderamente importante. La presión de la coyuntura, la cercanía de unas elecciones generales en pocos meses y la propia situación de dificultad que hoy tenemos en varios frentes, nos hace perder de vista, creo yo, la perspectiva con la que el proceso de crecimiento se viene dando en el Perú. Las barras rojas son el crecimiento peruano, la sombra es el promedio mundial. Y lo que tenemos aquí son prácticamente 2 décadas o cerca de 2 décadas de crecimiento económico sostenido. Eso es algo inusitado en la República del Perú. Claro, nosotros lo vivimos y decimos, bueno, está muy bien, así debe ser, pero así no ha sido. Y en este periodo que el gráfico presenta, nosotros tenemos 5 gobiernos ya. El gobierno del presidente Fujimori, el gobierno provisional del presidente Paniagua, el gobierno del presidente Toledo, el gobierno del presidente García y el gobierno del presidente Humala. La apuesta es que los próximos 10 gobiernos, no el próximo gobierno, sino que los próximos 10 gobiernos continúen con este proceso de manera sostenida, por supuesto mejorando muchos aspectos que faltan mejorar, pero ya nunca retrocediendo, y por lo tanto consolidando un proceso de crecimiento que está permitiendo avanzar en otros aspectos también, no económicos, en los aspectos sociales, y yo diría también en los aspectos psicológicos y de autoestima de nuestra población. Observan el año 2009, ese es un año muy difícil para la economía mundial. Allí el mundo sufrió, en realidad fue desde el 2008, una crisis que hasta ahora tenemos y que solo es comparable con la crisis del año 29. Y en realidad una crisis de esta naturaleza, pues en otras circunstancias hubiera hecho que la economía peruana tambalee y pierda su ritmo de crecimiento. Sin embargo, no obstante que en el año 2009, yo era ministro de Estado en ese momento, logramos crecer apenas 1%, 0.9 en realidad, logramos positivo y fuimos uno de los 5 países del mundo que pudo crecer en positivo algo, junto con China y otros más, mientras que el mundo en su conjunto estaba en recesión. Esto indica que la naturaleza de este crecimiento, en principio convertido de facto en una política de Estado, porque que 5 gobiernos no hayan cambiado los aspectos sustanciales de esta política es un hecho inusitado. Y probablemente si los 5 gobiernos se hubieran puesto a conversar acerca de este objetivo no lo hubieran hecho. Quiere decir que la sociedad peruana, quiere decir que nosotros los peruanos mayoritariamente hemos madurado, estamos madurando y estamos entendiendo que aunque tengamos lógicas diferencias en cuanto a cómo avanzar, tenemos cada vez menos dudas acerca de qué es lo que no tenemos que hacer. Y por supuesto, hemos encontrado que algunos aspectos fundamentales que han provocado este crecimiento, esta mayor riqueza como país, no deben dejarse de lado. Esa es una primera reflexión de fondo. Y el Estado y la gestión pública en la cual ustedes están todos los días actuando, tiene que ver sustantivamente con este hecho. Entonces, el crecimiento que menciono ha tenido un ritmo promedio del 7%, o sea, un crecimiento bastante alto, con niveles que hemos llegado casi al 10%, pero ahora estamos en un proceso de desaceleración con un crecimiento alrededor del 2%. Claro, crecer al 7% promedio y bajar al 2% es un asunto que duele. Se pierden muchos empleos, se precarizan muchos de ellos, se disminuyen los ingresos, se generan menos recursos de canon, los municipios, las regiones tienen menos disponibilidad de hacer obras y en general el sector público tiene pues una tarea de trabajar con menos recursos aún. Sin embargo, a mi juicio, la circunstancia por la cual se produce la desaceleración tiene que ser atribuida en parte, lógicamente, a la situación de la crisis internacional, caída de precios de materias primas, etcétera, pero en parte también a lo que en los últimos años lamentablemente ha ocurrido en el país, en el sentido que no hemos tenido la capacidad de manejar la política pública con un claro componente contracíclico y sobre todo con medidas oportunas
y con seguimiento adecuado. Esto ha originado que en momentos críticos en los cuales hemos debido responder a pesar de la crisis internacional, calculo yo que por lo menos 2 puntos del PBI hubieran podido haberse recuperado solamente como consecuencia de movilizar lo que está en posibilidad de movilizarse internamente. Hay que destacar también que este crecimiento se da con baja inflación y felizmente ese es un tema en el que mantenemos la prudencia. Hay otros países de América Latina que también crecen y en otras regiones también, pero crecen con ritmos de inflación altos, con lo cual buena parte de lo logrado en el crecimiento se pierde en la inflación. Entonces, un objetivo fundamental de los próximos 10 años es retomar el ritmo de crecimiento de por lo menos, yo diría, en un primer momento un 5% y en un segundo momento retomar el crecimiento del 7% promedio anual. Esa debe ser una meta donde no debe haber diferencias de ningún tipo, ni partidarias, ni ideológicas, y hay que trabajar todos para lograr ese objetivo, que ya sabemos es un objetivo que cualquiera sean nuestras diferencias, logra que avancemos todos en el proceso de crecimiento. El tema fundamental, que sí me parece no está tan claro para algunos, miremos Conga, miremos Tía María, miremos el lote 192, como 3 casos donde no parece estar claro el asunto, es que este crecimiento no se da por un dispositivo legal o por una acción administrativa. Se da porque hay un fuerte proceso de acumulación basada en la inversión. La inversión es la única manera de generar un crecimiento sostenido. No hay otra. No se puede lograr con una varita mágica, con un buen discurso o aún con una buena ley. La inversión es la única manera de conseguir un crecimiento sostenido. Y la inversión aquí, en la China, en Kuala Lumpur o en Lima, tiene la misma lógica. Tiene que tener espacios adecuados para desarrollarse y marcos regulatorios y de previsibilidad y de certidumbre durante el tiempo de su maduración. En otras palabras, nadie invierte si tiene el temor de que pueda invertir y perder su capital. Y aunque la inversión siempre supone un riesgo, ese riesgo todo inversionista lo trata de, por lo menos, disminuir en la medida que pueda. Y si nosotros creamos condiciones para que esa inversión, la inversión grande, la pequeña, la inversión extranjera o la inversión peruana, todas tienen la misma lógica. No se necesita ser extranjero para saber manejar una inversión y el riesgo. El ambulante también invierte su pequeño recurso de capital. Y todos necesitan tranquilidad en el periodo de inversión. Y todos necesitan reglas de juego claras. Y todos necesitan previsibilidad. Y todos necesitan estabilidad, no solo económica, sino social y política para poder desarrollar esa inversión. Entonces, con esa lógica, este gráfico quisiera que ustedes lo reflexionen. Poco se menciona esto que voy a decir. El concepto técnico de la macroeconomía, de las cuentas nacionales, se llama inversión bruta fija, el total de la inversión. Varios de ustedes manejarán este concepto diariamente. Históricamente, la inversión bruta fija, ¿no?, es fundamentalmente una inversión que proviene de la actividad privada. Dicho de otro modo, más o menos, en promedio, del total de la inversión que ocurre históricamente en el Perú y sin la cual no hay crecimiento, ya dijimos, el 80% es inversión privada y apenas el 20% es inversión pública. Repito, del total de la inversión que se requiere en el Perú para el crecimiento, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública. Por lo tanto, ustedes que hacen gestión pública tienen que saber que la posibilidad de poder hacer lo que desean hacer como política pública solo puede, con recursos públicos, cubrir la quinta parte de lo necesario. Repito, con los recursos que disponemos, solo podemos hacer, en el mejor de los casos y trabajando con gran eficiencia, la quinta parte de lo que necesitamos. Las otras 4/5 partes las va a hacer el sector privado.
Y cuando me refiero al sector privado, no solo estoy pensando en Yanacocha, Buenaventura, Telefónica o Southern. Estoy pensando también en los miles de pequeños y medianos empresarios que tiene el Perú y, por supuesto, en las empresas medianas y grandes del Perú también. Allí está ese porcentaje. Entonces, si no entendemos esto, siempre vamos a estar en el error de pensar que cuando nos falta un recurso, que lo dé el Estado. Que cuando tenemos cierta necesidad, que el Estado lo resuelva. Ese Estado, como permanente generador de recursos, ese no existe. Ese está en el imaginario, pero no es posible que el Estado cubre el 100% de nuestras necesidades. No lo cubre. Y ahí está la estadística claramente que lo demuestra, pero hay que estudiarla, pues. Entonces, el trabajo desde la función pública para aquellos que todavía tienen la peregrina idea de que el Estado debería dedicarse a todo, solo puede cubrir eficientemente, y si lo hace bien, porque si no hace mal tampoco cubre, ni siquiera eso, la quinta parte de lo necesario para la satisfacción de nuestras necesidades. Muy importante esta reflexión. Si no la entendemos, vamos a seguir discutiendo. Ahora va a venir, espero, un debate programático a propósito de las elecciones. Creo que un poco hartos de las noticias que tenemos todos los días, que las instituciones fiscalizadoras hagan su trabajo, pero ahora queremos que todos los que quieren honestamente presentarse para ser gobierno, que nos digan qué van a hacer y que nos digan cómo van a manejar, por ejemplo, los recursos públicos, pero que también que nos digan cómo van a promover la inversión privada. Porque si solo manejan los recursos públicos, repito, solo podrían manejar la quinta parte de lo que necesitamos. Si alguno de ustedes considera que esta afirmación que estoy haciendo y estos números que estoy presentando son o una novedad o están sujetos a una discusión, y por supuesto siempre lo pueden estar, estúdienlos. Esta es la realidad. Y lo que podamos decir sin considerar esto tiene un tufillo demagógico claramente, o por lo menos un intento de cegarnos frente a una situación que así plantea los números. Bien. Sin embargo, dentro de este contexto, este crecimiento que mencionaba y del cual nos debemos sentir muy orgullosos porque todos somos parte, no es un tema de un gobierno, son varios gobiernos, pero ni siquiera es una acción solamente de los gobiernos. En realidad este crecimiento lo hemos generado nosotros con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo o con nuestro ahorro o con nuestro desahorro, en algún momento con nuestra espera. Pero digo que la otra cosa importante es que, y eso tiene que ver directamente con el tema que los convoca a ustedes, es que este crecimiento de casi 2 décadas ha tenido entre una de sus características un manejo de las finanzas públicas muchísimo, subrayado el muchísimo, más responsable que el que se tenía en décadas anteriores, con criterios de responsabilidad fiscal, con un proceso de manejo de pasivos externos que han manejado varios gobiernos y que ha consistido fundamentalmente en cambiar la estructura de la deuda y sus plazos. Ese manejo de pasivos externos ha permitido que la deuda como porcentaje del PBI baje sustantivamente, como ven en el gráfico de la derecha, y que los ingresos tributarios crezcan, aunque todavía deben crecer un poco más, pero sobre todo que la presión, digamos, de la deuda sobre el PBI disminuya sustantivamente. Frente a otros países como Venezuela, en grandes problemas hoy día, y aún en otros países como el propio Brasil, este ratio deuda sobre PBI es un ratio que no está en esta condición. Debemos cuidar ese manejo. Y por esa razón, y porque estamos trabajando con responsabilidad fiscal y otros aspectos yo llamaría de madurez en el manejo económico, o en el manejo de la política económica, la comunidad internacional nos ha dado el grado de inversión, el investment grade. Y al darnos el investment grade o el grado de inversión, nos está calificando como un país que no solamente es un país interesante para invertir, sino que es un país donde vale la pena arriesgarse para invertir. ¿Qué ganamos con el grado de inversión? Ustedes, todos. ¿Qué ganamos cada uno de los peruanos? La tasa de interés, que es un concepto que ustedes conocen, tiene para su definición en el porcentaje que corresponda 3 componentes. El primer componente de la tasa de interés es el costo del dinero. Eso no lo manejamos, eso depende del mercado. Eso depende si la Federal Reserve en los Estados Unidos toma la decisión de subir o bajar la tasa, depende del costo del dinero, de la inflación y otros aspectos.
Entonces, el primer componente de la tasa de interés es el costo del dinero. No lo manejamos, es una variable exógena a nosotros. Lo segundo es el costo del spread bancario o el costo de la intermediación, es decir, lo que nos cobra el intermediario financiero para hacer una operación. Gastos administrativos, gastos de bancarización, etc. Ese es un tema que tampoco manejamos y que no es un tema que sea, digamos, un asunto que tenga mucha dispersión. Pero el tercer componente de la tasa de interés es el riesgo país. Y un país que tiene grado de inversión baja tremendamente su riesgo país, su riesgo político. Y al bajar el riesgo político, la tasa de interés final que podemos tomar disminuye sustantivamente 3, 4 puntos. O sea, lo que todos los peruanos hemos ganado por hacer este esfuerzo es que la comunidad internacional rebaje el costo del dinero para Perú. El riesgo Perú es menor. Y como el riesgo Perú es menor, cuando tú que has estudiado proyectos sabes que evalúas un proyecto mirando la tasa interna de retorno, ¿correcto? Y la comparas con el costo de oportunidad de tu inversión, que no es otra cosa que la tasa de interés promedio, este costo de oportunidad va a tener mayor posibilidad de ser rentable porque la tasa aquella va a ser más baja, porque el riesgo político bajó, porque eres grado de inversión y porque estás tomando estas medidas. Entonces, cuando ustedes trabajan en su día a día en la gestión pública y contribuyen a sostener este proceso, no solamente están haciendo una tarea puntual, micro, muy adecuada, están contribuyendo a que la sostenibilidad del proceso sea una sostenibilidad en el tiempo adecuada y que sea para más peruanos. Ahí está el grado de inversión. Ahora estamos con Chile y México liderando el ranking latinoamericano y si nosotros continuamos en este proceso vamos a pasar a Chile y México sin duda por el potencial que tenemos. Bueno, estos recursos públicos han servido para que nosotros tengamos una cantidad importante de dinero. Miren cómo creció el presupuesto solo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el que ejecuta la mitad del presupuesto de inversión pública del Gobierno Nacional, en una serie de obras de infraestructura, carreteras, etc. Y obviamente esto hizo que se pudieran desarrollar importantes obras de infraestructura y por supuesto faltan muchas. El déficit de infraestructura dice AFIN que es de 90.000 millones de dólares. El déficit de infraestructura dice ese plan que es de 125.000 millones de dólares. Y yo digo que está arriba de los 180.000 millones de dólares, porque yo estoy considerando las obras grandes que necesita el Perú, como el tren de la costa, como los trenes de cercanía que necesita Lima, y que obviamente hay que considerarlos también. Pero ya empezamos este proceso de generar infraestructura con obra pública, pero también convocando a la inversión privada. Y lo pudimos hacer con un proceso de canon y de regalías que lógicamente subió también, porque subió el impuesto a la renta que se pagaba, no el valor, sino lo pagado, y el 50% del impuesto a la renta, o sea, el 15% más las regalías, fueron ingresos que entraron directamente a los presupuestos de cientos de municipios y regiones en todo el Perú. Este proceso virtuoso ha permitido que en los últimos 20 años podamos tener claramente un proceso diferente al que habíamos tenido anteriormente, cíclico, de subidas y bajadas bruscas, de falta de previsión, de imposibilidad de tener un periodo de previsión más allá de un año. Ahora hablamos de 5 años, de 10 años, empezamos a hablar de 20 años. Eso es nuevo en el Perú, porque en el Perú el largo plazo no pasaba de un año por muchísimo tiempo. La república fue a lo largo de buena parte de nuestra historia una república de sucesivos cambios y cambios para mal, sucesivas situaciones de incertidumbre y nunca tuvimos la posibilidad de hacer un proceso, digamos, virtuoso como el que estamos experimentando. No es un proceso perfecto, tiene defectos, hay que mejorarlo y básicamente una de las mejoras tiene que ver con el Estado, pero de ninguna manera hay que cambiar el curso del camino. Al contrario, hay que, superando las dificultades, hay que fortalecerlo, acentuarlo y profundizarlo. Entonces, yo sostengo que lo que hemos aprendido en estos 20 años es más o menos lo siguiente, permítanme esta reflexión. Los peruanos, consciente o inconscientemente, académica o prácticamente, empíricamente, hemos aprendido que para que haya crecimiento sostenido tiene que haber inversión. Lo que le estoy agregando yo es que la inversión es fundamentalmente privada
y también pública, pero fundamentalmente privada. Ese es el punto que he agregado en esta charla. Pero hemos aprendido que la inversión fundamenta el crecimiento. Cada vez hay menos personas, todavía las hay, que dicen no me importa si hay inversión, pero que el Estado ponga la plata, ¿no? Cada vez hay menos personas que dicen no me importa qué pase en los próximos años, hay que hacer esto, ya después se verá. Ese tipo de decisiones que en la República del Perú han estado siempre presentes son las que ahora estamos pagando como consecuencia de esa irresponsabilidad, de esa falta de previsión o de esa despreocupación, desinterés por el mañana y por la característica sostenible de lo que hay que hacer. Inversión que crea crecimiento, perfecto. Y el crecimiento es el único que puede generar empleo con derechos. Si a una familia peruana promedio ustedes le preguntan qué es crecimiento, no te va a hacer este gráfico, pero te va a decir, mira, hace varios años que en la casa tenemos ya 2 personas que trabajan y acaba, digamos, uno de ellos dejar de trabajar, eso es lo que puede estar pasando en este momento, ¿no? Éramos 3 y el ingreso familiar creció y hemos podido incrementar nuestra capacidad de gasto hacia ciertos objetivos que la familia consideró necesario. No necesitas ni ser economista ni haber estudiado gestión privada o pública para contestar eso. La familia sabe cuándo está avanzando y cuándo está retrocediendo. Y ayer salió una encuesta que casi el 70% de los peruanos cree que el próximo gobierno lo que va a hacer en materia económica va a ser mejorar lo que ahora está pasando. Intuye bien, porque no sé cuál será el resultado. Pero de las 3 fuerzas que aparecen primero en las encuestas, si esa es la fotografía que se mantiene, las 3 tienen la posibilidad rápidamente de salir de esta desaceleración y creo que eso es una buena noticia para el Perú. Hace 5 años no había esa certidumbre. Una de las propuestas que felizmente no hizo lo que prometió, decía que iba a hacer lo contrario, ¿no? Hoy día, por lo menos no he escuchado a nadie que diga lo que hay que hacer es dejar de crecer y hay que apostar por el Estado. Seguramente habrá alguna posición, pero el grueso de la población no está en ese mensaje. Tan claro es el asunto que el presidente Humala y su gobierno giraron dramáticamente para ellos de una posición radical a una posición de centro para ganar la elección y ya en el gobierno giraron a la consolidación en lo fundamental de un modelo económico que nunca pensaron aplicar. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que la población mayoritariamente entendía que ese era el camino y que es el camino. Muy bien. Hemos aprendido también, porque las cifras están, que cuando tenemos este proceso disminuye la pobreza. Ahora viene una discusión, los peruanos siempre tenemos esa característica, ¿no? Nos gusta discutir. Y a veces discutimos y en medio de la discusión no avanzamos. Ahora están algunos discutiendo que ese método para medir la pobreza no es el adecuado. Bueno, muy bien, yo admito, además soy un académico esencialmente antes que político y antes que economista, y por lo menos estoy acostumbrado a los debates abiertos, sin ningún tipo de sesgo, ningún tipo de filtro. Y por supuesto, a mí me gusta debatir, pero lo que no me gusta mucho es que se generen planteamientos que llevan a opinión pública, que no siempre quienes los presentan los obtienen de una reflexión y de un estudio adecuado. Miren, en todo el mundo se mide la pobreza igual. La pobreza tiene 2 formas de medirse. O se mide por el lado monetario, la forma que el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo tienen, es que una persona es pobre, es aquella que gana menos de $1 al día. Claro, me va a decir, oiga, con $30 yo no puedo vivir. Pero escúchenme pues, esa es la manera como se mide la pobreza en todo el mundo. ¿Quieres cambiarla? Cámbiala, pero cámbiala para todos los países. Y si lo cambias para todos los países, la proporción correspondiente va a ser la misma, cualquiera que sea el método que utilices. ¿Verdad? Y el otro método para medir la pobreza es el método de las necesidades básicas insatisfechas que maneja el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que generó este esfuerzo de los objetivos del milenio. Ahí la idea es que una persona es pobre si carece de ciertos aspectos sustantivos en educación, en salud, en alimentación, en nutrición, en servicios básicos de agua, desagüe, etc. Por los 2 métodos el Perú ha avanzado bastante. Y por el método promedio hemos bajado la pobreza del 54% al 27%. La pregunta es, ¿eso es bueno? Es muy bueno, pero todavía hay 1/3 de peruanos que son pobres. Todavía el tema no ha terminado y esto debe continuar.
Pero las políticas públicas para bajar la pobreza en los próximos años no solo deben mantener el crecimiento y mejorar aquello que haya que mejorar, sino ya no pueden solamente continuar, escúchenme bien, con los programas sociales tradicionales para bajar el 27% de pobreza que falta. Se los dice una persona que ha trabajado en diversos momentos en la gestión pública y que ha tenido el privilegio de trabajar en el lado de la infraestructura, en vivienda, en construcción y en saneamiento y en transportes y comunicaciones. Conozco bastante el tema y puedo afirmar con toda seguridad que lo que viene por delante ya no es programas juntos, por supuesto que sigue el programa Juntos mientras se pueda, ¿no? Y los programas de transferencia condicionada, etcétera. ¿Saben por qué? Ese 27% de pobres que queda, que no es poco, pero no es el 54% que teníamos hace 20 años, ese 27% está distribuido de una manera caótica en el Perú. Hay más de 18.000 centros poblados menores en el Perú. Y cada centro poblado tiene 300, 400 personas como población. Y está distante del otro centro poblado 7, 10 kilómetros. Con esa atomización de centros poblados, donde está la población más pobre del Perú hoy día, yo, con toda la voluntad y el sentimiento de solidaridad a esa población, y la dignidad que esa población merece, y su inclusión, por supuesto, yo no puedo, salvo que haga demagogia, decir que voy a llegar con redes de agua y desagüe, con redes eléctricas y con todos los sistemas interconectados que el resto de la población ya tiene. Es imposible, física y monetariamente, partiendo de nuestra realidad, llegar con redes a esa población pobre. Entonces, si ponemos el lado de las necesidades básicas insatisfechas y queremos sacar al 27% que queda pobre de la pobreza, no bastan con programas sociales. Hay que seguir con el crecimiento, apostar por más crecimiento, bien. Apostar por la educación, bien. Pero hay que hacer algo más. Hay que, por primera vez en el Perú, y ese es uno de los grandes desafíos de los próximos gobiernos, no es el tema que están discutiendo ahora, no. El gran desafío, o uno de los grandes desafíos de los próximos gobiernos, 5, 6, 7 gobiernos por delante, será establecer una política, ojalá consensuada, de acondicionamiento territorial. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo nos organizamos territorialmente en el Perú. Nuestra historia de organización territorial es un desastre. Los antiguos peruanos tenían sabiduría para manejarse en el territorio peruano. Complicado geográficamente, pero ellos con gran sabiduría de esa complicación obtuvieron una oportunidad. Aprendieron a hacer agricultura en pendientes con los famosos andenes. Nos enseñaron brillantemente cómo articular el Perú. Yo he sido ministro de Transportes. Con gran esfuerzo hemos trabajado casi 10.500 kilómetros entre nuevos, rehabilitados, mantenidos y concesionados. Y todavía tenemos 7.000, 8.000 kilómetros por delante por hacer y otros más por desarrollar, por lo menos con mantenimiento. ¿Y saben qué? Ni siquiera llegamos a lo que los antiguos peruanos habían logrado. El Capañac o el famoso Camino Inca no era otra cosa que la integración física del territorio peruano. Ustedes dirán, sí, pero no había vehículos, no había internet. No había, pues, pero ustedes creen que los antiguos peruanos, si tuvieran internet, no hubieran hecho mucho más de lo que estamos haciendo nosotros con el internet. Claro. El Perú estaba conectado, no solo el Perú, todo el ámbito al que llegaba el Imperio Incaico y antes. Nuestros pueblos estaban conectados físicamente. El Inca podía recibir en 2 días desde el Cusco, encargos que él hacía cuando estaba en sus baños de Cajamarca. Y si los incas no hubieran tenido el proceso de división que hábilmente Pizarro sostuvo con los curacas y la división de los hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Si no hubiera tenido eso, los españoles no los hubieran conquistado. O hubiera sido mucho más difícil. Porque un ejército de 100.000, de 200.000 efectivos del Imperio Incaico no podía ser diezmado por 300, aunque vinieran con caballos y con rifles, que eran nuevos en esta zona. Lo que nos terminó de conquistar fue la división de los peruanos, no la habilidad de los españoles. En todo caso, la habilidad para usar la división a favor de ellos fue lo que logró la conquista. Pero ese territorio estaba integrado. Los españoles lo desarticularon, porque en lugar de mantener la integración física que tenía un correlato social, económico, político, demográfico, inteligente, de uso racional del territorio, nos cambiaron el esquema por un acondicionamiento territorial extractivo
para hacer allí el camino para donde haya que sacar el mineral para llevárselo a la metrópoli. Y rompimos el esquema en la naturaleza que dice que hay que seguir la cuenca y nos hemos metido en una trampa donde no solamente no seguimos la cuenca, sino que nos metemos a vivir en la cuenca. Y cada vez que hay un desastre natural, un deslizamiento, las mismas familias tienen los mismos problemas, porque incluso hemos alentado y dado títulos de propiedad para que esa población se asiente en lugares donde nunca debió estar. Y entonces tenemos centros poblados pequeños con mucha población pobre a la cual no puedo llegar con los servicios y tengo otras poblaciones que están ubicadas contra la naturaleza y contra lo que Dios debería decir, a Dios rogando y con el mazo dando, ayudándolo para que nos ayude, pero aquí le estamos generando muchos problemas al Señor para que nos pueda ayudar, porque hacemos lo contrario que la lógica dice, alentado por políticas públicas irresponsables, que permiten que las familias se ubiquen dentro de las zonas del derecho de vía, y por eso hay que expropiar para hacer una carretera, cuando nunca debió estar ni el grifo ni la familia ahí, nunca. Debió pensarse cómo deberían en su momento ir a ciertas zonas donde debieron estar dignamente, pero no ocupando otros territorios. Ha llegado el momento de tener una política seria de acondicionamiento territorial, que la población se mantenga arriba de 4.000 metros, pastando sus ganados, haciendo lo que quieran en sus chacritas, no hay problema. Pero si quiere mejorar su vida, que baje a dormir a 2.800 y ahí le ponemos una ciudad intermedia. Y en esa ciudad intermedia, planificadamente, le ponemos agua, desagüe, luz, internet, teléfono, le ponemos su centro de salud, su colegio, su comisaría y su Banco de la Nación. Ya está. ¿Ustedes creen que no van a bajar? Claro que van a bajar. No les vamos a quitar sus terrenos de arriba, que sigan trabajando en el día ahí, pero que bajen en la noche a dormir con servicios y mejoren su calidad de vida. Ahí bajamos el 27%. Porque ya no es posible seguir generando políticas de electrificación rural o programas de saneamiento rural que llegue a tanta población. Entonces, hemos bajado la pobreza, hemos algo disminuido la desigualdad. La pobreza baja con el crecimiento y con estas políticas que digo, pero la desigualdad es más difícil porque es la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Y el punto de partida en la brecha es tremendo. Es como cuando se corre una carrera, ¿verdad? Cuando se corre una carrera de velocidad, ustedes saben que los atletas no se ponen, cuando tienen que dar la vuelta a todo el estadio, no se ponen rectamente, porque si no algunos estarían en ventaja sobre otros, ¿verdad? Se ponen en diagonal, para que todos corran en la misma distancia. Bueno, lo que ha pasado es que el punto de partida en nuestra política de crecimiento es tremendamente desigual. Unos han dado ya 3 vueltas y algunos están partiendo recién. Entonces lo que tenemos que hacer es achicar esa brecha. Y eso solo lo puede hacer el Estado con políticas adecuadas. Francis Fukuyama, el famoso ideólogo norteamericano, entusiasmado por la caída del muro de Berlín en los años 90, 89-90, sacó un libro que se llamaba El fin de la historia. Entusiasmado, dijo, se acabó la historia, se acabó la discusión, que viva el modelo liderado por Estados Unidos, ya no seguimos discutiendo ideológicamente citando a Hegel. Ese mismo Francis Fukuyama, hace unos años, acaba de publicar un libro que se llama El Nuevo Estado, donde reconoce su error, me pasé de entusiasta, ahora hay que construir un nuevo Estado. No es el mismo del anterior, cuidado, no es el que hace cosas que no debe hacer, pero es el que nunca renuncia a hacer lo que tiene que hacer y lo hace bien. Esa es la tarea en la que están ustedes inmersos y por eso me agrada estar aquí esta noche compartiendo algunas reflexiones para que las tareas del día a día en las que ustedes estén inmersos y desarrollando su esfuerzo permitan contribuir a alguno de estos temas a mejorar la situación. ¿Qué falta? O sea, 2, 3, 4 y 5, con las limitaciones que estoy mencionando, es el aprendizaje social en estos 20 años. Pero no es suficiente. Aparte de lo que hay que hacer, que ya mencioné, hay que apostar por uno, educación. Y la educación hay que meterle con todo, aprovechando que tenemos bono poblacional. ¿Saben qué es eso, no? Los países rara vez en su historia tienen un bono poblacional o bono demográfico. Significa que por un tiempo la población en edad de trabajar, la PEA, entre 15 y 64 años, es la mayoritaria. Tradicionalmente la PEA era el 30% de la población. Hoy la PEA supera el 50%. Esa circunstancia, los países que han tenido en su momento su bono, Corea del Sur, por ejemplo, le han apostado todo al capital humano de la educación.
Y con ese esfuerzo han logrado que 2 o 3 generaciones, como se dice, la hagan mucho más que sus padres o sus abuelos. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente aumentar el presupuesto, hay que cambiar los conceptos vinculados a qué queremos de la educación. Una educación articulada al trabajo, una educación articulada a valores, ¿no? Por ejemplo, el valor del cumplimiento de lo que decimos, o el valor del cumplimiento de los tiempos, o el valor de la responsabilidad en el trabajo. En fin. La educación entonces es un pendiente. Eso no está avanzado, eso está muy débil y hay que mejorarlo. Yo recuerdo todavía a mis profesores de colegio y los recuerdo gratamente porque eran no solamente para mí eran unas personas inteligentes que trabajaban con nosotros, sino que yo los consideraba unos sabios. Eran personas que iban a enseñar, pero al mismo tiempo estaban haciendo cosas importantes. No tenían que recursearse haciendo 2 o 3 trabajos para poder ganar el día a día. Los capacitaban cada verano. Mi madre fue profesora. Conozco bien este tema desde niño. Y luego esos maestros nos enseñaban y transmitían. Hoy día los profesores tienen serios problemas, empezando por su formación. Muchos de los institutos pedagógicos que hay en todo el país, lamentablemente, tienen perfiles de ingresantes que son los que no lograron ingresar a otras carreras. No es vocación solamente, sino tal vez necesidad porque no hay otra tarea. Y eso hay que corregirlo drásticamente. Pero bueno, la educación no solamente es eso, también es innovación tecnológica, innovación científica y tecnológica, un gran faltante en el Perú. No solamente tenemos que crecer sostenidamente, sino que para que ese crecimiento pueda seguir en el tiempo, generando más y mayor provecho para el Perú y los peruanos, tiene que haber innovación tecnológica. Es decir, tenemos que generar valor agregado, tenemos que generar nuevas formas de hacer las cosas con menos o con iguales recursos, y formas creativas como los antiguos peruanos de lograr resolver nuestros problemas. Y por supuesto esto nos lleva a un desafío competitivo, que significa, como en los términos deportivos lo decimos, estar a la altura de otros países y no solamente mirarnos a nosotros mismos. Y esa altura es una altura competitiva de liderazgo. En nuestro país en el mundo, hay un índice de competitividad que periódicamente se presenta y el Perú está a media tabla a nivel mundial en la competitividad. Y en América Latina debajo de varios países. Ahí tenemos problemas en el Estado, tenemos problemas en la infraestructura, tenemos problemas en los trámites, tenemos problemas en la educación y tenemos problemas en la innovación, por mencionar los más importantes. Así que algunos de los temas que hemos conversado esta noche tienen que ver también con la competitividad. Y eso genera una retroalimentación, un feedback, como está en el gráfico, que tiene que generar un proceso virtuoso. En otras palabras, hemos avanzado, pero no es suficiente. Lo que hemos hecho tiene que consolidarse y mejorarse, pero luego completarse. Me permito plantearles esta hipótesis de trabajo para su reflexión y ojalá, si lo consideran a bien, para su acción en aquello que ustedes consideren. Este es el gráfico de pobreza. No es un gráfico cualquiera. Otros países quisieran tener ya un gráfico de este tipo, pero no es para sentirnos ya que se acabó el problema. Al contrario, como he dicho. Este es un tema bien interesante. Los peruanos somos muy inteligentes y muy creativos, a pesar de lo que nosotros mismos decimos de nosotros. Hay un famoso marquetero peruano que se llama Rolando Arellano. Algunos de ustedes lo deben conocer, lo deben haber leído, si no, los invito a que lo lean. Ha planteado un esquema de estratificación muy interesante para entendernos. ¿Qué significa? Que los peruanos no debemos dividir nuestras políticas públicas o incluso la política mirada en términos electorales, pensado solamente en los criterios socioeconómicos, A, B, C, D, E. Hay gente del A que tiene mucha plata pero no tiene ganas de progreso. Hay gente del E que no tiene plata pero le sobra voluntad para cambiar, para innovar. Y ha dicho que esta es la clasificación que plantea. Sofisticados, progresistas, modernas, adaptados, conservadores, resignados. Y así más o menos va estratificando. Fíjense qué interesante, si sacamos a los sofisticados y a los resignados, que son el 15%, y yo hago un traslape al mapa político del Perú, donde más o menos hay entre un 15 y un 20% de núcleo duro que siempre anda resistiendo, ¿no? Es el núcleo que protesta. Un día protestó con Velasco Alvarado, otro día protestó, otro tiempo protestó con ¿quién?
Fujimori, otro día protestó con Toledo, otro estuvo también con el APRA en algún sentido, ahora estuvo con Humala, ahora se fueron para los reservistas, algunos ni siquiera han estado con ninguno de ellos, se han mantenido en una posición radical. Ya, tenemos más o menos un 15-18% políticamente. Fíjense qué curioso con este mapa que nos presenta Arellano. Pero eso también, la otra parte de la noticia es que cerca de un 70 o 80% de los peruanos estamos en otra nota, como dirían los jóvenes. No es cuestión de tener plata o no tener plata. Hemos aprendido que queremos superarnos. Y lo más interesante no es cuántos están en la clase media. Una sociedad con clase media es una sociedad con buenos abdominales, que tiene una buena capacidad de resistencia y una buena salud. A más clase media y menos extremos, mucho más solidez democrática y estabilidad política y social. Y, según Arellano, la clase media está subiendo. Pero no tan importante por cuántos han entrado por una razón económica o de bienestar material, sino cuántos quieren ser clase media. Y la gran mayoría quiere ser clase media. O sea, lo aspiracional es extraordinariamente importante y para mí es la principal revolución que está ocurriendo en el Perú de estos tiempos. Les he hablado de los números de crecimiento, etcétera, pero para mí lo más revolucionario es lo que está pasando en la sociedad peruana, porque está pasando porque queremos nosotros que pase. No porque ha salido de un decreto, de un dispositivo, de una ley del Congreso, de un partido. Y eso es brillante, ¿no? Y yo discuto este tema, me parece importante. Se habla mucho de la inclusión social y todos lo repiten, inclusión, inclusión, inclusión. Pero yo preferiría hablar de integración social en el siguiente sentido. Me da la impresión, puede ser una impresión y por lo tanto puedo equivocarme, pero lo planteo de manera abierta para el debate. A mí me gusta plantear cosas al debate. Me dicen, oiga, usted no está bien, yo pienso de otra manera, perfecto, pero ese debate nos va a enriquecer a ambos. Y así crecemos con más ideas. En el Perú faltan ideas y faltan debatirlas abiertamente. No es cierto que la gente no quiere ideas. Mi campaña municipal es una demostración de que un porcentaje importante de la población, sobre todo los más jóvenes, están pendientes de las ideas y de cómo las sustentan. Y mucha gente, casi 1 millón de personas, dijo voy a votar por este señor independientemente de su partido, etcétera, porque me gustan sus ideas, porque creo que ha hecho un análisis y propuestas que yo creo que se pueden hacer. Eso es una señal de que en el Perú sí interesa qué cosa quieres hacer. No es que la gente solo mire pajaritos, discursos bonitos o fotografías o situaciones anecdóticas. Sí, también las mira. Si no mira el rating de la televisión, ¿cómo funciona? O los titulares de los periódicos. Funciona eso. Pero la gente mayoritariamente está aprendiendo a mirar las cosas que hay que mirar con profundidad y eso me parece otro signo de madurez importante. Entonces yo hablo de inclusión y al hablar de inclusión me parece que estoy mirando un poco desde arriba. Ven que te voy a incluir, ven, ¿no? Te voy a incluir. La pregunta es, ¿yo te voy a incluir a algo que es un modelo que ya está resuelto? O sea, ¿yo ya estoy bien? Yo Estado te quiero incluir porque yo soy un buen Estado. No sé, lo pongo para su reflexión. Me gusta más el término integración. ¿Por qué? Una de las características fundamentales de la sociedad peruana, que por mucho tiempo hemos tratado de enterrar y de negar. Nuestro inconsciente decía, no somos diversos, no estamos mezclados. Y ahora recién estamos empezando a valorarlo, a aceptarlo y a disfrutarlo. Eso es revolucionario. O sea, esos que son cambios largos, pero profundos, ya están pasando. Y hay muchos elementos que nos pueden decir eso. La gastronomía es uno de ellos. La gastronomía es un ejemplo de integración social, de autoestima alta. Porque todos o sabemos comer, tenemos buen paladar, o sabemos cocinar, o sabemos opinar sobre la comida. Y cuando yo voy a una mistura, o cuando entro a un restaurante, como me hablan de tal plato, digo, a ver, déjame probarlo. Yo lo hago mejor. Y entonces, esa capacidad de decir, yo puedo, será muy chef ese, pero yo lo hago mejor, desde mi punto de vista, le da a la sociedad un verdadero sentido de participación, pero una participación plana, no de arriba hacia abajo. Gastón no dice, ven a ver, ven aprende cómo yo soy cocinero, chef,
para que a ver si eres un Gastoncito o una Gastoncita más. No, se pone en el mismo nivel y se pone a aprender del otro. Del otro, ¿quién? El ambulante que está vendiendo ahí el plato en la calle. Y de ahí saca un elemento que lo convierte en un plato competitivo. O le dice, ok, vente a mi restaurante y vente a trabajar aquí. La saca de la calle agrimanesa y la pone agrimanesa en su propio local, ya no está en la calle con esos anticuchos tan extraordinarios. Entonces, plantea que las cocinas regionales deben ser, y el campo ahora el objetivo, porque si los agricultores no mantienen las diferentes y la diversidad de las especies que hacen la variedad en la comida, se acaba la comida peruana. La comida peruana es fundamental porque es sazón combinada, es mezcla pura, mezcla de todo, comida africana, comida árabe, comida japonesa, comida china, con especies peruanas y ya tu propio valor agregado. Eso es teoría competitiva. Cuando Porter dice que uno tiene que ser competitivo, no está diciendo sé igual que los demás, no, sé diferente, sé líder haciendo cosas diferentes. Aprende lo básico, que es no intoxicar al cliente, es no meterle comida que le suba los triglicéridos, no le dé una indigestión, pero cuando ya aprendiste eso, ahora demuestra lo que sabes. Y cuando demuestra lo que sabes, ¿qué cosa haces? Unos platos hermosos, extraordinarios, sabrosos, que valen pues, en lugar de los 5 soles que pagamos nosotros, 20 o 30 dólares. Y que los pagan los visitantes con mucho gusto, porque además lo merecen. Genera empleos, genera cadenas productivas, toda la teoría aplicada en concreto. ¿Qué pasó? ¿Fue un decreto? ¿Fueron el Congreso, el Acuerdo Nacional, que se pusieron de acuerdo en una constituyente? No. Habilidad de Gastón y de otros más que nos han enseñado que eso que ya sabemos hacer, tenemos que hacerlo de una manera y ahora lo ha puesto en unas metas ambiciosas, tener franquicias, ser a través de la comida embajadores del Perú en el mundo, tener proyectos grandes, codearse con todos los principales chefs del mundo. Se acabó el problema de los complejos ahí. Todos queremos ser cocineros ya. ¿No? Muy bien, pero no solo es la cocina. Ahí está la música, ahí están los centros comerciales, ahí está la propia actividad productiva en muchos sectores. El textil confecciones, por ejemplo, es uno de ellos, la agroindustria es otro. Demostraciones de habilidad para aprender, sumar, mezclar y avanzar. El peruano es eso. Aprende, suma, mezcla, le pone su añadido y avanza. Nunca se olvida lo que aprendió, pero le añadió algo. Y ese concepto es el que ahora nos está permitiendo avanzar. Por eso Arellano nos habla de esa estratificación. Y por eso yo pienso que el concepto es más plano, integración social, donde yo me integro con el otro, pero él aprende de mí y yo aprendo de él también. Si tuviéramos ese concepto más humilde en las políticas públicas, no tendríamos tanto conflicto en nuestros países para hacer obras y para entendernos. Tenemos mucha dificultad para entendernos y para escucharnos, porque entre otras cosas todavía estamos en este proceso de reconocernos. Ya quisieran tener otros países, vecinos nomás, ¿no? Nuestra diversidad. No solo la diversidad ecológica, de fauna, flora, diversidad social, diversidad en lo económico, diversidad cultural, folclórica, gastronómica. Extraordinario. Y nosotros hacemos de la diversidad nuestra fortaleza. Y por cierto, el Estado que nos debe representar tendría que contemplar esa diversidad. Ojo, las políticas públicas tendrían que premiar esa diversidad. Y por ejemplo, las políticas públicas educativas tendrían que considerar que a un quechua hablante hay que enseñarle en quechua, lo fundamental de su estudio básico. Porque un quechua hablante tiene una cosmovisión que no es la cosmovisión del que es, digamos, una persona que vive en la costa y que tiene una formación en otro idioma. La lengua oral tiene una cosmovisión diferente, es el aquí y ahora. Yo no puedo poner yo amo a mi mamá me ama, ¿no? Como elemento, digamos, de concepción transversal, como base del concepto educativo. No, yo tengo que, en su idioma, darle valores y darle un contenido que quiero darle. Y luego enseñarle el español y enseñarle el inglés para que se integre. Aquí y al mundo, por supuesto. Entonces, estos son conceptos también que planteo. Y el desafío frente a nuestra diversidad, creo yo, es aceptarnos, escucharnos e integrarnos.
no incluirnos, integrarnos. Yo también me integro al otro. No el otro nomás se integra a mí o se incluye a mí.